Nos degradaron. La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia del Perú. ¿Qué impacto tiene esto sobre las inversiones? ¿Qué impacto tiene esto sobre el costo de los créditos? Bueno, te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esa calificación. Terminamos la semana pasada con una noticia negativa para el Perú en general. La agencia de calificación de riesgo, una de las más grandes del mundo, Standard & Poor's, hizo público que rebajó la calificación crediticia, la nota que tiene el Perú en los mercados internacionales. Y ojo, estamos a un peldaño de perder el grado de inversión. Pero ¿por qué Standard & Poor's nos rebajó la calificación? Esto ya lo venían diciendo hace varios meses. No solo Standard & Poor's, sino también las otras calificadoras como Moody's, como Fitch. La inestabilidad política que hay en el Perú. Una inestabilidad política, hay que decirlo, que no empieza con el gobierno de Dina Boluarte, ni siquiera con el gobierno de Pedro Castillo. Esta inestabilidad política se vive ya hace varios años. Tendríamos que elegir un hito. Bueno, el hito empieza justamente cuando el Congreso de la República decide apretar uno de los botones de destrucción masiva políticas, que es la vacancia presidencial. Desde el 2016, con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, solo hemos tenido inestabilidad política y hemos tenido más de 6 presidentes en 6 años. Eso, evidentemente, genera muchísima preocupación porque no se puede implementar ninguna política pública sostenible en el tiempo y eso hace que desde fuera no nos vean como un país estable. Entonces, lo que dice Standard & Poor's en su comunicado cuando decide reducirnos la calificación de riesgo es lo siguiente, que la inestabilidad política pone en juego el crecimiento a corto, mediano y largo plazo y evidentemente que pone en juego el crecimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué empresa de gran tamaño quiere invertir en un país donde no sabe cuánto va a durar un presidente, que no sabe cuánto van a durar los ministros o que no sabe qué es lo que va a hacer o qué leyes va a aprobar el Congreso de la República? Entonces, ese nivel de inestabilidad ya nos está pasando factura hace varios meses, si no hace varios años. Y lo vemos con las cifras que tuvimos en el 2023. Un año de recesión, un año complicado, un año donde la inversión privada se desplomó y donde ya estamos viendo lamentablemente los efectos sobre el mercado laboral. Una generación de empleo formal que sigue sumamente fría, en niveles de cero. Entonces, los efectos sobre la economía son muy claros y son muy concretos. Menos crecimiento, menos inversión, menos empleo, menos desarrollo para los ciudadanos. Y así lo entiende Standard & Poor's, que nos reduce la calificación porque le preocupa que este escenario continúe y lamentablemente nada indica hasta el momento que las cosas en materia política vayan a cambiar, porque los actores que nos han llevado a esta situación, porque las fuerzas políticas que nos han llevado lamentablemente a esta situación continúan en el Congreso de la República y además la calificadora de riesgo advierte de la debilidad del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que claramente no tiene la fuerza para cambiar la situación. Es un gobierno que literalmente está hipotecado a las fuerzas que están en el Congreso de la República. Y ojo, el propio ministro de Economía y Finanzas, José Aristá, así lo admite en una entrevista que da a RPP. Le dice claramente a los periodistas que lo entrevistan que sí, pues el gobierno de la presidenta Dina Boluarte es definitivamente un gobierno débil. Y es un gobierno débil porque no tiene representación en el Congreso y es un gobierno que a lo único que apunta es a sobrevivir. Y por eso estamos viendo medidas populistas que se aprueban desde el Parlamento y un ejecutivo que se pone de costado lamentablemente. A ver, ejemplos hay muchísimos. Está el tema de la minería ilegal, está el tema de las universidades Bamba, está el tema de los colectivos informales, está el tema de las AFP, ahora está el tema de las CTS. A ver, es un etcétera y etcétera y etcétera que lamentablemente no termina. Y ojo, no es que este sea el Congreso más populista que hayamos tenido. En otros años, en otros gobiernos, es verdad, los Congresos de la República siempre están intentando impulsar medidas populistas que pareciera que van a hacerle bien a los ciudadanos, pero que terminan generando todo lo contrario. Pero teníamos, ojo, en el Ejecutivo, en el Ministerio de Economía, a los adultos. Teníamos aquellos que se ponían al frente y decían, oye, esto no se puede hacer, esto no es así. Observaban justamente los proyectos de ley e
incluso muchos terminaban en el Tribunal Constitucional, que luego de una revisión sesuda pues y técnica decía: esto no es posible, esto es inconstitucional, esto es ilógico. Lamentablemente hoy ya no tenemos eso. Lo que tenemos es un gobierno débil que no puede hacer nada ante las medidas populistas que aprueba el Congreso de la República, y por eso es que Standard & Poor's dice: oye, este nivel de debilidad política del gobierno de Boluarte ya les está pasando factura o les puede pasar factura en cuanto al crecimiento, en cuanto al desarrollo. Pero si esta es una realidad, a ver, las expectativas más optimistas para este año, las más optimistas, es que vamos a crecer apenas 3%, las más optimistas. Creciendo 3% no reducimos pobreza, no generamos empleo de calidad, no generamos desarrollo. Ese es el tema de fondo. La pregunta es: ¿qué están haciendo las autoridades para que esto cambie? No mucho, porque como reconoce el ministro de Economía, este gobierno no tiene capital político, no tiene fuerza política. Y es verdad, otras agencias de calificación como Fitch han ratificado las notas de Perú. Moody's ha dicho que no tiene apuro para cambiar o revisar la nota. Pero más allá de la nota que nos pone una agencia de calificación internacional, hay que ver los temas de fondo y los problemas estructurales que nos están llevando a esa situación. Porque claro, pareciera que todos estamos esperando al 2026 para ver que las cosas cambien. La gran pregunta es: ¿realmente luego de julio del 2026 las cosas van a cambiar en el Perú? ¿Y van a cambiar hacia bien o van a cambiar hacia peor? Así que tomemos en cuenta estos factores cuando nos toque votar, porque para ser muy concretos, ¿cuál es el impacto de que nos hayan bajado la calificación de riesgo y Standard & Poor's en este caso nos ponga a un peldaño de perder el grado de inversión? A ver, en principio la imagen de nuestro país se ve afectada porque al mercado, a los inversores en el exterior les dicen: oye, ese país ya no tiene 15, ese país ahora tiene 12, nos han bajado la nota. Y si tenemos una nota más o menos que ya linda con el jalado, si tenemos una nota mediocre, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo, inversionista, quiera invertir en ese país, cuando quiera comprar bonos de ese país o cuando vaya a darle financiamiento? El costo, el financiamiento va a aumentar y eso se va a trasladar evidentemente a las empresas locales y a los ciudadanos, porque cuando vayan a las entidades financieras a solicitar un crédito, el costo de ese crédito, la tasa de interés va a ser mayor, porque para esa financiera, porque para ese banco, esa caja, esa microfinanciera, el costo del dinero de financiarse también va a ser mayor, sin hablar del impacto que tiene en las inversiones, en atraer inversiones, porque claro, somos más riesgosos. Somos un país, como dice Standard & Poor's, donde la inestabilidad política pone en juego nuestro crecimiento. Entonces, si yo soy una gran empresa que quiere invertir en América Latina, en Sudamérica, voy a revisar justamente esas notas y decir: oye, no, este país es muy riesgoso, mejor no pongo mi capital, mis fondos ahí y me voy a Chile o me voy a Colombia o me voy a México. Ese es otro factor directo que lamentablemente ya estamos viendo el día de hoy. Así que mucho que tomar en cuenta, mucho que analizar a partir del jalón de orejas y literalmente de la bajada de nota que nos ha dado Standard & Poor's.